¿Cómo es posible que algo tan sagrado como la fe se haya convertido para algunos en un mero medio de hacer dinero? Este era el dilema enfrentado por Timoteo cuando recibió una carta urgente del apóstol Pablo. Dentro de las comunidades cristianas, hombres estaban utilizando la apariencia de piedad para enriquecerse a costa de la verdad. Lo que debería ser santo se convertía en comercio y el evangelio en una escalera para ganancias personales. Pablo no se quedó en silencio. Percibió un conflicto profundo entre la satisfacción espiritual y la ambición desenfrenada, entre el llamado a servir y el deseo de poseer. Y su respuesta a esta crisis reveló un secreto que sigue resonando siglos después, especialmente en un tiempo donde el brillo del oro aún ciega muchos corazones. Si temas como este tienen sentido para ti y te ayudan a ver la fe con más claridad, aprovecha y suscríbete aquí al canal. Hay mucho contenido directo de las Escrituras que puede evitar que caigas precisamente en las trampas que Pablo tanto advirtió. En la carta dirigida al joven Timoteo, el apóstol Pablo levanta una voz firme y pastoral contra una de las amenazas más sutiles a la integridad de la fe cristiana: el uso distorsionado de la piedad como medio de lucro. En Primera de Timoteo, capítulo 6, Pablo revela una preocupación que trasciende las fronteras de la época. Hombres que, revestidos de una apariencia religiosa, manipulaban el mensaje del Evangelio con intereses financieros. Esta distorsión, según Pablo, no era solo un error doctrinario, sino un ataque frontal a la esencia de la vida cristiana. Los describe como envanecidos, carentes de entendimiento, sumidos en discusiones y contiendas inútiles cuyos frutos eran la envidia, las difamaciones y sospechas malignas. La fuerza de esta descripción no puede ser dulcificada. Pablo estaba lidiando con un cáncer que amenazaba el cuerpo de la iglesia. La figura de Timoteo, joven y aún en proceso de madurez ministerial, se enfrenta a una pesada responsabilidad: preservar la pureza de la doctrina en medio de un ambiente de corrupción espiritual. El apóstol no solo lo orienta, sino que lo prepara para enfrentar a hombres que habían perdido la sensibilidad a la verdad y veían la fe como un mercado de oportunidades. Pablo reconoce que estos falsos maestros no solo se apartaban de la verdad, sino que arrastraban a otros con ellos, creando divisiones, ambiciones y un culto disfrazado al dinero. Esta advertencia no nace de un miedo exagerado, sino de un análisis realista de la naturaleza humana sin la regeneración del espíritu. Al confrontar este escenario, Pablo deja claro que la motivación del corazón es tan importante como la teología proclamada. No bastaba con enseñar la verdad, era necesario vivirla con pureza. Por eso, insiste en que Timoteo se mantenga alejado de esos hombres, evitando las discusiones infructuosas y no permitiendo que la fe se asocie con la avaricia. Este celo por la integridad es un retrato de la preocupación pastoral de Pablo, que comprendía el impacto destructivo de líderes motivados por intereses propios. El Evangelio, para él, no era una mercancía, era el poder de Dios para la salvación. Este tipo de manipulación de la fe, aunque fue combatido en el primer siglo, sigue encontrando terreno fértil a lo largo del tiempo. La advertencia de Pablo resuena como un eco necesario para cada generación, especialmente en contextos donde la religiosidad puede ser utilizada como escalera hacia el estatus, la riqueza o la influencia. Lo que estaba en juego no era solo la reputación de una comunidad local, sino el testimonio de la propia fe cristiana ante el mundo. Cuando la piedad se utiliza como moneda de cambio, pierde su valor celestial y se convierte en una caricatura de lo que debería ser. Frente a esta realidad, la sabiduría de Pablo en preparar a Timoteo para discernir y resistir a estas corrupciones se muestra atemporal. El peligro no estaba solo fuera de la iglesia, sino muchas veces disfrazado de liderazgo espiritual.
Pablo identificaba con precisión que la desviación comenzaba en el corazón y se manifestaba en las palabras y actitudes. Llama la atención sobre la urgencia de un ministerio enraizado en la verdad, sustentado por una vida coherente y libre de intereses egoístas. Se necesitaba coraje para confrontar, firmeza para resistir y humildad para permanecer fiel al llamado original de la fe. El apóstol Pablo identificó con claridad el veneno sutil que se infiltraba en la comunidad cristiana. La avaricia disfrazada de espiritualidad. En 1 de Timoteo capítulo 6 denuncia una inversión de valores que amenazaba la esencia del Evangelio. Algunos líderes estaban utilizando la piedad como un disfraz para sus propios intereses materiales, tratando el ministerio como una plataforma de enriquecimiento. Este comportamiento no era una simple falta ética, sino un engaño espiritual profundo que cegaba el entendimiento y distorsionaba la verdad. Pablo revela que estos hombres no comprendían el verdadero propósito de la fe y habían cambiado la búsqueda de Dios por la búsqueda de lucro. La fe, que debería ser una expresión de entrega, se convirtió en un instrumento de explotación. La gravedad de la denuncia de Pablo se intensifica por su descripción de las consecuencias de esta falsa piedad. Señala el surgimiento de debates infructuosos, contiendas, divisiones y maledicencias como síntomas de corazones corrompidos. El problema no era solo externo, era interno en las intenciones. La avaricia, cuando se asocia a la religiosidad, asume un poder devastador. Se convierte en una fuerza que desfigura el mensaje del Evangelio, volviéndolo irreconocible. El apóstol deja claro que este tipo de fe corrompida nace de un entendimiento pervertido de la verdad, donde la búsqueda del dinero reemplaza la devoción sincera a Cristo. Pablo no presenta este peligro como una posibilidad remota, sino como una realidad concreta y cercana. Escribe con urgencia, sabiendo que Timoteo estaba rodeado de este tipo de influencia. La avaricia religiosa no solo distorsiona la doctrina, sino que esclaviza el alma. Crea una ilusión de bendición que es, en realidad, un desvío del propósito eterno de Dios. Al convertir la piedad en herramienta de lucro, estos falsos maestros perdían lo que hay de más precioso en la fe: la comunión con Dios y la esperanza de la vida eterna. El dinero se convertía en el nuevo ídolo y la fe un medio para alcanzarlo. Este escenario exige más que indignación, exige vigilancia. La advertencia de Pablo no es solo para identificar a los engañadores, sino también para confrontar las motivaciones personales. ¿Cuántas veces, incluso sin darse cuenta, el corazón humano es tentado a buscar beneficios terrenales en nombre de la fe? El apóstol nos obliga a mirar hacia adentro, a sondear nuestros propios deseos y a preguntarnos si nuestra devoción es sincera o está contaminada. El problema de la avaricia espiritual no está restringido a líderes religiosos corruptos. Puede infiltrarse silenciosamente en cualquier corazón que no esté guardado por la verdad. En la raíz de toda esta crisis había una profunda distorsión sobre lo que significa ser bendecido. Pablo deconstruye la idea de que el éxito financiero es prueba de favor divino. Denuncia esta falsa teología que asocia la prosperidad material con una espiritualidad auténtica. La fe verdadera, según el apóstol, no se mide por el saldo bancario, sino por la obediencia, la pureza de corazón y la satisfacción. Al exponer esta raíz de corrupción, Pablo abre el espacio a una enseñanza aún más profunda. La verdadera piedad no busca ganancias terrenales, sino que encuentra en Dios su mayor recompensa. En medio de las advertencias sobre la corrupción espiritual causada por el amor al dinero, Pablo presenta una contraposición sorprendente. Gran fuente de lucro es la piedad con contentamiento. Esta frase, registrada en 1 de Timoteo capítulo 6, tiene un valor revolucionario.
Mientras muchos estaban ilusionados con la idea de que la fe debería conducir a la prosperidad financiera, el apóstol enseña que la verdadera ganancia está en vivir una vida piadosa acompañada de contentamiento. Aquí, Pablo no está promoviendo una vida de mediocridad o pasividad, sino señalando una libertad interior que no depende de las circunstancias materiales. El contentamiento, desde la perspectiva paulina, es fruto de un alma satisfecha en Dios. Se trata de una postura de confianza que reconoce que todo lo que se posee proviene de la gracia divina y que nada en este mundo es eterno. Esta conciencia libera al creyente de la tiranía de la acumulación y de la comparación. Para Pablo, quien ha aprendido a vivir contento, encontró un tipo de riqueza que el dinero jamás podría proporcionar. Ya no está sujeto a la ansiedad de tener más, porque comprendió que teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos con eso contentos. Esta simplicidad no es señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. La propuesta de Pablo va en contracorriente de la cultura de su época y también de la nuestra. En un mundo donde el valor de una persona se mide con frecuencia por sus posesiones, el apóstol enseña que el verdadero tesoro es invisible, pero profundamente real. Rompe con la lógica de la meritocracia financiera y apunta hacia un estilo de vida donde la suficiencia se encuentra en la relación con Dios. No se trata de descuidar las responsabilidades materiales, sino de no permitir que éstas gobiernen el alma. Pablo sabía que el corazón humano es fácilmente seducido por la ilusión de que más dinero traerá más seguridad, cuando en realidad solo profundiza la esclavitud interior. Este contentamiento piadoso también tiene un poder testifical. Una persona que vive satisfecha en Dios, sin dejarse consumir por la codicia, transmite un mensaje poderoso. Pertenece a otro reino. Su vida se convierte en un protesto silencioso contra los valores corrompidos del mundo. Prueba con actitudes que es posible vivir bien sin ser dominado por el deseo de acumular. Pablo presenta este estilo de vida no como una opción secundaria, sino como el estándar deseado para todo cristiano que desea agradar a Dios. Lo que el apóstol ofrece, por lo tanto, es una invitación a la libertad. El contentamiento piadoso es una clave que abre la puerta a una vida de paz, gratitud y confianza. Quien acepta este llamado comienza a vivir con más ligereza, más propósito y más intimidad con Dios. En un tiempo en que tantas voces claman por más consumo, más estatus y más acumulación, la voz de Pablo aún susurra con firmeza: la verdadera ganancia no está en lo que se conquista, sino en lo que se aprende a valorar en Dios. Por cierto, antes de continuar, vale la pena abrir un espacio aquí. ¿Cómo entiendes esta enseñanza de Pablo sobre el contentamiento? ¿Has notado momentos en los que la búsqueda de tener más intentó robarte la paz? Escribe aquí en los comentarios. Tus experiencias y percepciones pueden ayudar a otras personas a reflexionar también. Al fundamentar su enseñanza sobre el contentamiento, el apóstol Pablo confronta a Timoteo con una verdad ineludible y definitiva, porque nada trajimos a este mundo y manifiesto es que nada podemos llevar de él. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Con estas palabras, elimina toda ilusión de permanencia de las riquezas terrenales, llevando la reflexión hacia un nivel profundamente espiritual. Pablo no está solo filosofando sobre la vida. Está señalando hacia la realidad eterna que debe regir el comportamiento y las elecciones de todo cristiano. Esta perspectiva transforma la forma en que se maneja el dinero, los bienes y las prioridades de la existencia. Esta conciencia de la transitoriedad humana desmantela la lógica de la acumulación. El apóstol no niega el valor del trabajo ni la necesidad de satisfacer las demandas de la vida, pero advierte sobre el peligro de construir un legado basado exclusivamente en las conquistas materiales.
La recordación de que nada podemos llevar actúa como un antídoto contra la arrogancia y la falsa seguridad que el dinero muchas veces ofrece. Pablo invita a Timoteo, y por extensión a todos los creyentes, a vivir con los ojos puestos en la eternidad, evaluando cada decisión a la luz de lo que permanece después de la muerte. Esta visión espiritual provoca un redireccionamiento de valores. La vida cristiana, a la luz de la enseñanza paulina, no es un viaje de conquista personal, sino de entrega, mayordomía y servicio. Cuando se comprende que todo lo que se posee es temporal y prestado, nace un nuevo sentido de responsabilidad ante Dios. Las riquezas, antes vistas como un fin, pasan a ser medios para glorificar al Señor, socorrer a los necesitados y edificar la comunidad. El foco deja de ser el tener para convertirse en el ser, y en este desplazamiento el alma encuentra descanso. Pablo no hace esta afirmación de manera fría o distante, sino con la pasión de quien ya había renunciado a todo por amor a Cristo. Sus palabras no provienen de la teoría, sino de la experiencia. El apóstol había aprendido a vivir con poco y con mucho, pero en todas las situaciones su corazón permanecía anclado en la eternidad. Sabía que los verdaderos tesoros no estaban en la tierra, sino en el cielo, como el propio Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. La vida para Pablo era solo un vapor, una breve preparación para lo que es eterno. Al llamar la atención sobre la brevedad de la existencia, Pablo también ofrece una liberación. El alma que comprende que nada trajimos y nada llevaremos, está libre de la tiranía de las comparaciones y las competiciones. Vive con ligereza, sin la obsesión de probar su valor a través de posesiones. Es esta ligereza la que el apóstol desea ver florecer en el corazón de Timoteo y en el de todos los que desean andar conforme al Evangelio. La eternidad no solo cambia la forma en que se muere, sino principalmente cómo se vive. Después de afirmar que el contentamiento es una verdadera ganancia y que la vida es transitoria, Pablo profundiza aún más su enseñanza al advertir sobre un deseo específico, el de enriquecerse. Escribe: los que quieren ser ricos caen en tentación y en lazo y en muchas concupiscencias locas y nocivas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. No se trata de una crítica a la riqueza en sí, sino al deseo ardiente de enriquecerse, a la codicia que se infiltra sutilmente en los rincones del corazón. Este anhelo es descrito por Pablo como una trampa peligrosa que lleva a la ruina espiritual. El lenguaje del apóstol es intenso y deliberadamente dramático. Habla de tentación, de trampas, de deseos desordenados. El deseo de enriquecerse para Pablo no es neutro. Lleva consigo una fuerza destructiva. No porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque el corazón humano, fácilmente corrompido, transforma el deseo en idolatría. La búsqueda incesante de más se convierte en un fin en sí misma, empujando al individuo a prácticas comprometedores, alianzas peligrosas y una vida espiritual superficial. El corazón, que debería ser templo del Espíritu Santo, pasa a ser guiado por la avaricia. Este tipo de deseo no surge de repente. Crece de forma silenciosa, alimentado por comparaciones, insatisfacciones y la ilusión de que la felicidad está siempre un paso adelante, donde la cuenta bancaria sea mayor. Pablo entiende que este impulso se presenta con promesas de seguridad, libertad y reconocimiento, pero en la práctica conduce al hombre a lazos cada vez más apretados. La libertad prometida por la riqueza se convierte en esclavitud emocional y espiritual. Los deseos locos y nocivos mencionados por Pablo son precisamente esas pasiones que distorsionan la visión, alejan el corazón de Dios y provocan decisiones impulsivas. Es notable que Pablo no dirige esta exhortación a ricas en sí, sino a aquellos que quieren ser ricos. Esto revela que el problema central no está en la cantidad de bienes, sino en la disposición interior.
Una persona puede tener pocos recursos y aún así ser dominada por la obsesión de acumular. Del mismo modo, alguien puede poseer mucho y mantener un corazón humilde y generoso. El objetivo de la advertencia de Pablo es el deseo descontrolado, la ambición que ya ha perdido el control y se ha convertido en la fuerza motriz de la vida. Ahí es donde reside el verdadero peligro, y eso es lo que él desea que Timoteo identifique y enseñe. Ante este cuadro, la enseñanza de Pablo es un llamado a la vigilancia constante. Revela que el campo de batalla no está afuera, sino dentro del corazón. El deseo de enriquecerse, cuando no se confronta, se infiltra en las motivaciones más profundas, hasta transformar la fe en una fachada y el ministerio en una empresa. Pablo clama por un discernimiento que vaya más allá de las apariencias y que identifique lo que verdaderamente mueve cada elección. Solo así será posible permanecer fiel al Evangelio en un mundo donde la seducción de la riqueza es fuerte, constante y muchas veces disfrazada de bendición. Entre las declaraciones más impactantes de Pablo en esta epístola está la afirmación de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Esta sentencia no debe ser interpretada superficialmente. Pablo no está haciendo una hipérbole moral, sino un diagnóstico espiritual. No dice que el dinero en sí es la raíz de todo mal, sino el amor a él, es decir, el apego, la idolatría, la dependencia emocional y existencial que el ser humano desarrolla en relación a las riquezas. Este amor desplaza a Dios del centro y convierte al dinero en un Dios falso, exigente e insaciable. La fuerza destructiva del amor al dinero no solo se manifiesta en actos visibles, sino en las raíces invisibles que crea en el interior. Pablo señala que, a causa de este amor, muchos se desviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchas penas. El lenguaje es profundo. El amor al dinero tiene el poder de desviar el rumbo de la fe, corroer convicciones, endurecer el corazón y generar heridas internas. Las muchas penas mencionadas no son solo materiales o relacionales, sino espirituales. Angustias de un alma que cambió la verdad por la ilusión. Cuando el dinero ocupa el trono, todo lo demás es sacrificado. Esta enseñanza paulina ecoa las advertencias de Jesús, quien afirmó que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. La incompatibilidad entre los dos señores es absoluta. El amor al dinero conduce a la desobediencia, a la injusticia y a la frialdad espiritual. Transforma al prójimo en medio, la fe en herramienta y el ministerio en mercado. Pablo, al escribir esto a Timoteo, deseaba protegerlo de una tentación que ya había destruido a muchos otros. El amor al dinero no aparece con una apariencia hostil, sino con promesas seductoras. Por eso, necesita ser identificado y arrancado antes de que destruya por completo. Es necesario entender que este amor es progresivo. Se alimenta de pequeños gestos, de concesiones aparentemente inocentes, hasta que domina completamente las motivaciones del corazón. Pablo habla con autoridad y urgencia, como alguien que conocía los efectos colaterales de esta raíz maligna. En sus años de ministerio fue testigo de hermanos que habían comenzado bien, pero se perdieron en el camino por causa de ganancias deshonestas o prioridades distorsionadas. Para él, la fidelidad a Cristo exige vigilancia constante contra este tipo de amor que se infiltra sigilosamente. La advertencia de Pablo sigue siendo un espejo para nuestro tiempo. El amor al dinero sigue siendo raíz de males que van desde la corrupción y la injusticia hasta la apostasía y el abandono de la fe. Las penas generadas por esta raíz son reales, profundas y muchas veces irreversibles. Por eso,
La enseñanza del apóstol es un llamado a la renuncia voluntaria, a la pureza de corazón y a la centralidad de Cristo en todas las cosas. Solo el verdadero amor a Dios puede expulsar del corazón el amor por el dinero y devolver a la fe su esencia, servir, adorar y vivir para la gloria del Señor. Al advertir a Timoteo sobre los peligros del amor al dinero, Pablo no habla en términos hipotéticos. Menciona que algunos en esta codicia se desviaron de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Esta afirmación es dolorosa y concreta. El apóstol está hablando de personas reales, de hermanos y líderes que caminaron al lado de la fe, pero que, seducidos por la promesa de las riquezas, cambiaron la verdad por la ambición. Pablo no suaviza el tono. Esta desviación los condujo a la destrucción y el resultado no fue progreso, sino dolores profundos y duraderos. La codicia que comenzó como una semilla interior se convirtió en un abismo que los alejó del Señor. Estos que se desviaron no cayeron de una vez. La caída fue un proceso. Primero, hubo la negligencia con la conciencia, luego vinieron las concesiones morales, la manipulación espiritual y por último, el rompimiento con la verdad. Pablo quiere que Timoteo comprenda que el problema no está solo en el dinero en sí, sino en la codicia que se aloja en el corazón y transforma todo en idolatría. El oro se vuelve más valioso que la gracia, el prestigio más deseado que la cruz, y los resultados ministeriales pasan a ser medidos por conquistas terrenales, no por la fidelidad al Evangelio. Esta herida generada por la codicia también afecta a la comunidad. Cuando los líderes se corrompen por amor al dinero, el cuerpo de Cristo sufre. Los nuevos convertidos se escandalizan. Los pobres se sienten despreciados y el mensaje de la cruz se diluye. El Evangelio pierde su fuerza transformadora y se convierte en un discurso vacío, carente de vida. Pablo era consciente de esta realidad y por eso escribe con tanta firmeza. Sabía que el testimonio de una iglesia puede ser destruido cuando el dinero se convierte en el foco y la fe en un pretexto. El dolor no es solo personal, es colectivo y espiritual. La desviación causada por la codicia también revela un problema de identidad. Cuando un cristiano permite que el deseo de enriquecerse dicte sus elecciones, olvida quién es en Cristo. La nueva naturaleza recibida por la fe es sofocada por las promesas del mundo. La búsqueda de riqueza no es solo una elección financiera, es una declaración de confianza en otro Señor. Jesús había dicho claramente que no se puede servir a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y Pablo reafirma esta verdad al mostrar que el amor al dinero rivaliza directamente con la fidelidad a Dios. Este trecho de la carta no es solo una advertencia, también es un llamado a la restauración. Al revelar el dolor y la desviación causados por la codicia, Pablo está convocando a los fieles a retomar el camino de la simplicidad, la integridad y la confianza plena en el Señor. Desea que Timoteo y todos los que leen su carta entiendan que la verdadera riqueza está en permanecer firmes en la fe, incluso cuando las tentaciones son fuertes, y que, aunque algunos hayan caído, hay esperanza para quienes desean volver. El camino de regreso comienza con el arrepentimiento y la renuncia al amor por las riquezas. Tras describir los efectos devastadores del amor al dinero, el apóstol Pablo hace un llamado directo y urgente. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Esta instrucción no es genérica ni simbólica. Pablo está hablando con claridad y autoridad a Timoteo, llamándolo a tomar una postura activa contra todo lo que corrompe la fe. Huir, en este contexto, no es señal de cobardía, sino de sabiduría espiritual. Pablo está enseñando que, ante ciertos pecados, la resistencia no es el mejor camino. Es necesario romper inmediatamente y sin negociaciones. Al llamar a Timoteo hombre de Dios,
Pablo refuerza la identidad de quien es llamado a vivir de manera diferente. Este título no es solo un honor, sino una responsabilidad. El hombre de Dios no se doblega ante la seducción del oro, ni cede a las promesas ilusorias de una vida más cómoda a costa de la integridad. Está llamado a huir del pecado y al mismo tiempo perseguir virtudes que lo fortalezcan en el Señor: justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Cada una de estas cualidades actúa como antídoto contra los venenos del materialismo y la corrupción espiritual. La orden de huir va acompañada de un segundo movimiento: seguir. Pablo no solo manda abandonar el camino peligroso, sino que ofrece un nuevo sendero a ser recorrido. Señala una dirección positiva hacia una vida llena de propósito y significado. La sobriedad que Pablo recomienda no es una vida sin gracia, sino una existencia marcada por discernimiento, equilibrio y profundidad. La integridad cristiana no se construye solo mediante la negación del mal, sino mediante la afirmación continua del bien. Timoteo es llamado a cultivar un carácter que resista las presiones externas, porque está enraizado en la verdad eterna. Este llamado a la huida también se alinea con la enseñanza de Jesús, que instruyó a sus discípulos a orar: no nos dejes caer en tentación. Mateo capítulo 6, versículo 13. La sabiduría bíblica está llena de advertencias sobre la importancia de evitar los caminos peligrosos antes de que la caída ocurra. Pablo comprende que el pecado, especialmente aquel relacionado con el amor al dinero, se instala lentamente y de forma sutil. Por eso, el primer paso para vencerlo es mantener distancia, no jugar con el peligro, no racionalizar sus promesas y jamás relativizar su gravedad. Este trecho de la epístola, tan lleno de urgencia, es también una invitación a la valentía. Ser hombre o mujer de Dios en tiempos de confusión espiritual exige decisiones firmes, disciplina continua y un corazón dispuesto a renunciar a lo que parece ventajoso a los ojos del mundo. Huir de estas cosas, como enseñó Pablo, es proteger la fe, guardar el testimonio y preservar la comunión con el Señor. Es un acto de fidelidad que no sucede por casualidad, sino por una elección diaria de quien ha decidido vivir para algo mayor que lo que este mundo puede ofrecer. Al finalizar su exhortación, el apóstol Pablo eleva aún más el tono pastoral al decir: oh Timoteo, guarda el depósito que te fue confiado. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Esta expresión lleva un peso inmenso. Pablo se refiere al Evangelio, a la doctrina pura, a la fe recibida de los apóstoles, que ahora se entrega al joven ministro como un tesoro sagrado. En medio de la corrupción, la codicia, las falsas enseñanzas y la seducción de las riquezas, Timoteo es llamado a preservar lo que realmente importa: la verdad de la fe cristiana. Guardar este depósito es proteger lo que es eterno en un mundo obsesionado por lo que es pasajero. Este llamado revela que la fe cristiana no puede ser tratada con negligencia. Se confió a los creyentes como algo precioso y vulnerable. La imagen utilizada por Pablo es la de un bien guardado con celo, como alguien que protege un tesoro de gran valor. Esto involucra no solo el conocimiento doctrinal, sino el testimonio de vida. El depósito no es un concepto teológico estático, sino una verdad viva que necesita ser encarnada, vivida y proclamada con integridad. Pablo sabe que sin vigilancia, este tesoro puede ser corrompido o incluso perdido. En contraste, advierte a Timoteo que evite las charlas vanas y profanas y las oposiciones de la falsamente llamada ciencia. Estas son expresiones de un saber que se opone a la verdad del Evangelio. Pablo sabía que la corrupción espiritual muchas veces se presenta en forma de discursos refinados, ideas sofisticadas y argumentos que parecen lógicos, pero que niegan la simplicidad y la autoridad de la palabra de Dios.
Guardar el depósito también significa no dejarse engañar por novedades que suenan espirituales, pero que alejan del Cristo crucificado. Esta enseñanza se conecta profundamente con lo que Jesús afirmó al orar por sus discípulos: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. La santidad y la firmeza doctrinal no se construyen en torno a opiniones humanas, sino enraizadas en la verdad divina. El depósito confiado a Timoteo y, por extensión, a todos los que siguen a Cristo, es la verdad que libera, que salva y que sostiene. Guardarlo es un acto de adoración, fidelidad y resistencia en medio de la constante presión de un mundo que rechaza la verdad. Pablo termina su carta no con una recomendación superficial, sino con una convocatoria profunda a la responsabilidad. Sabía que Timoteo viviría días difíciles, enfrentaría tentaciones y sería presionado a diluir la verdad en nombre de la aceptación. Por eso, lo exhorta a proteger el depósito, no como quien guarda algo muerto, sino como quien vela por algo vivo y poderoso. Este es el llamado final: mantener la fe intacta en medio de la decadencia, guardar la verdad con valentía y vivir de un modo digno de aquel que confió tan gran tesoro en nuestras manos. Ya has vivido lo suficiente para saber que no todo lo que brilla es oro, y que la verdadera fe vale más que cualquier fortuna. Así que comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Comenta aquí lo que más te ha tocado. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete. Aquí, la verdad sigue siendo nuestro mayor tesoro. De nuestra comunidad, suscríbete. Aquí, la verdad sigue siendo nuestro mayor tesoro.